Mi esposa está aquí y está esperando que tú pidas perdón, dijo mi hijo Flavio fríamente, con esos ojos que ya no reconocía como los mismos que alguna vez me miraron con amor. Yo ni me levanté del sillón. Solo respondí: tomen sus maletas y sus cosas y váyanse ahora. Mi paciencia se acabó. Si dicen una palabra más, ustedes van a arrepentirse de haber venido aquí. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el reloj de la sala marcando cada segundo. Flavio me miraba como si yo fuera una extraña. Brenda, su esposa, estaba parada junto a él con esa expresión de víctima ofendida que ya conocía demasiado bien. Pero yo no iba a ceder. No esta vez. No después de todo lo que había pasado. Todo comenzó 3 horas antes, cuando yo estaba en el baño. Tenía el cabello mojado, una toalla en las manos, y el vapor aún flotaba en el aire. 70 años no me habían preparado para sentirme invadida en mi propia casa. Escuché la puerta principal abrirse. No fue un golpe suave ni el timbre sonando. Fue el sonido de alguien que entra como si la casa fuera suya. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba pasando. No esperaba visitas. Nadie me había avisado. Y sin embargo, ahí estaban, dentro de mi espacio, sin permiso, sin respeto. Salí del baño envuelta en mi bata, con el cabello goteando sobre mis hombros. No tuve tiempo de secarme. No tuve tiempo de vestirme apropiadamente. Cuando llegué a la sala, Flavio ya estaba sentado en mi sofá como si nada, con Brenda a su lado revisando su teléfono. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. ¿Se puede saber qué están haciendo aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar de la humillación que sentía al estar parada frente a ellos en ese estado. Flavio finalmente me miró. Su expresión era fría, distante. Necesitamos hablar. Mamá. Es importante. Brenda seguía sin mirarme, como si mi presencia fuera irrelevante. ¿Y no podían llamar antes? ¿Tocar el timbre? ¿Esperar a que yo los invitara a entrar? Mi voz temblaba, no de miedo, sino de indignación. Ellos habían cruzado una línea que nunca debió ser cruzada. Esta era mi casa, mi refugio, el único lugar donde yo todavía podía ser yo misma sin tener que explicarle nada a nadie. Flavio suspiró como si yo estuviera siendo dramática. Tengo llave, mamá. Siempre he tenido llave. No pensé que fuera necesario avisar para venir a la casa de mi propia madre. Esas palabras. Esas malditas palabras. Como si tener una llave le diera derecho a violar mi privacidad. Como si ser mi hijo le diera permiso para entrar cuando quisiera, sin importar mi espacio, mi tiempo, mi dignidad. Esa llave era para emergencias, respondí, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar la sorpresa inicial. Esto no es una emergencia. Esto es una falta de respeto. Brenda finalmente levantó la vista de su teléfono. Me miró de arriba abajo, con esa expresión de desdén que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. ¿Falta de respeto? Qué interesante que hables de eso justo tú, Dolores. No era la primera vez que Brenda me llamaba por mi nombre en lugar de decirme suegra o simplemente evitar dirigirse a mí con algún título. Era su forma de establecer que ella no me veía como una figura de autoridad. Que para ella, yo era solo otra mujer, y una que estaba en su camino. Disculpa, pero creo que no escuché bien, dije, apretando la toalla entre mis manos. Me estás hablando a mí de falta de respeto cuando acabas de entrar a mi casa sin permiso mientras yo estaba en el baño. Flavio se levantó del sofá. Era alto, imponente, y en ese momento usó toda su estatura para intentar intimidarme. Mamá, cálmate. Vinimos porque necesitamos resolver esto de una vez por todas. No puedes seguir actuando como si Brenda fuera tu enemiga. Yo no actúo de ninguna manera, respondí, manteniéndome firme en mi lugar a pesar de que mi bata estaba empapada y el agua del cabello me corría por la espalda. Simplemente establecí límites claros la última vez que nos vimos, y al parecer ni tú ni tu esposa pueden respetar esos límites. La última vez que nos vimos había sido hace 2 semanas. Brenda había decidido reorganizar mi cocina sin preguntarme. Llegué del mercado y encontré todos mis platos en lugares diferentes, mis especias reordenadas, mis ollas guardadas donde yo no podía alcanzarlas fácilmente. Cuando le pedí que no volviera a hacer eso, ella me miró como si yo fuera una anciana tonta que no sabía lo que era mejor para sí misma. Mamá,
Brenda solo estaba tratando de ayudarte, había dicho Flavio ese día. La cocina estaba desordenada. Ella tiene mejor sentido de la organización. Yo no dije nada más ese día. Simplemente les pedí que se fueran. Y cuando se fueron, lloré. Lloré porque mi propio hijo estaba permitiendo que su esposa me tratara como si yo fuera una carga, como si mi forma de vivir fuera incorrecta, como si mi casa ya no fuera realmente mía. Ahora estaban aquí otra vez, después de que yo había dejado claro que necesitaba espacio. Después de que había establecido que no quería más visitas sorpresa, más reorganizaciones no solicitadas, más comentarios sobre cómo debería vivir mi vida. Dolores, yo solo quería hacer las cosas más fáciles para ti, dijo Brenda con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable frente a Flavio. No es mi culpa que tú lo tomes todo como un ataque personal. Ahí estaba. La manipulación clásica. Hacer que yo pareciera la irracional, la exagerada, la que convertía gestos de ayuda en ofensas. No te pedí ayuda, respondí con calma. Y cuando te pedí que no volvieras a hacerlo, esperaba que respetaras mi decisión. Eso no es tomar las cosas como un ataque personal. Eso es establecer límites normales en mi propia casa. Flavio se pasó la mano por el cabello, frustrado. Mamá, esto es exactamente de lo que necesitamos hablar. No puedes seguir tratando a Brenda como si fuera una intrusa. Ella es mi esposa. Es parte de esta familia. Y tú la haces sentir como si no fuera bienvenida. Me reí. Fue una risa corta, amarga, que salió de lo más profundo de mi pecho. ¿Yo la hago sentir no bienvenida? Flavio, ella entró a mi casa sin avisar, me encontró vulnerable, y está actuando como si yo fuera la que tiene que dar explicaciones. Estás exagerando, dijo Brenda, cruzándose de brazos. Siempre exageras todo. Por eso es imposible tener una relación normal contigo. Normal. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Para ellos, una relación normal significaba que yo debía aceptar todo sin quejarme, que debía estar agradecida por su presencia, que debía permitir que decidieran por mí, que reorganizaran mi vida, que entraran cuando quisieran. Voy a vestirme, dije finalmente, dándome la vuelta. Y cuando regrese, espero que ustedes ya no estén aquí. No esperé respuesta. Caminé hacia mi habitación con la espalda recta, aunque por dentro sentía que todo temblaba. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Mis manos temblaban mientras me quitaba la bata mojada. Me vestí rápido, con movimientos mecánicos, tratando de no pensar en lo que acababa de pasar. Pero era imposible no pensar. Era imposible no sentir la invasión, la falta de respeto, la manipulación. Cuando regresé a la sala 10 minutos después, ellos todavía estaban ahí. No se habían movido. Flavio estaba ahora de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Brenda seguía en el sofá, pero ahora había sacado un espejo de su bolso y se estaba retocando el maquillaje. Como si esto fuera solo una visita casual. Como si no acabaran de violar mi espacio y mi paz. Les pedí que se fueran, dije, mi voz más fría de lo que había sonado antes. Flavio se dio vuelta. Mamá, tenemos que resolver esto. No podemos seguir así. Tienes razón, respondí. No podemos seguir así. Por eso quiero que se vayan. Ahora. Brenda cerró su espejo con un golpe seco. Vine hasta aquí esperando una disculpa de tu parte, Dolores. Una disculpa sincera por cómo me trataste la última vez. Y en lugar de eso, me encuentro con más hostilidad. Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. No venían a hablar. Venían a exigir que yo me disculpara, que yo reconociera que estaba equivocada, que yo aceptara su versión de los hechos donde yo era la villana y ella la víctima incomprendida. Y fue en ese momento, parada en mi propia sala, mirando a mi hijo y a su esposa que habían invadido mi hogar, que algo dentro de mí se rompió. O más bien, algo se solidificó. Me cansé. Me cansé de explicar. Me cansé de justificar mis sentimientos. Me cansé de ser tratada como si mis necesidades fueran caprichos de una anciana difícil. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado hace 20 años con el dinero que había ahorrado de mi propio trabajo. Crucé las manos sobre mi regazo y los miré directamente a los ojos. No voy a disculparme por establecer límites en mi propia casa. No voy a disculparme por pedir respeto.
Y definitivamente no voy a disculparme por querer privacidad y dignidad a mis 70 años. Fue entonces cuando Flavio pronunció esas palabras que quedaron flotando en el aire como una sentencia. Mi esposa está aquí y está esperando que tú pidas perdón. Y yo ni me levanté. Solo respondí, tomen sus maletas y sus cosas y váyanse ahora. Mi paciencia se acabó. Si dicen una palabra más, ustedes van a arrepentirse de haber venido aquí. Las palabras salieron de mi boca con una calma que ni yo misma esperaba. No grité. No lloré. No supliqué. Simplemente declaré lo que iba a suceder. Y en ese momento, vi algo en los ojos de Flavio que no había visto antes. Sorpresa. Él esperaba lágrimas. Esperaba que yo me quebrara. Esperaba que la culpa me consumiera y terminara cediendo como siempre lo había hecho durante toda mi vida. Brenda se puso de pie inmediatamente, con esa expresión de indignación que había perfeccionado para estas ocasiones. ¿Nos estás echando? ¿A tu propio hijo? En serio, Dolores. Su voz subió una octava, como si la idea de que yo ejerciera autoridad en mi propia casa fuera algo completamente absurdo. Sí, respondí sin alterar mi tono. Los estoy echando. Y no es la primera vez que lo pido. Es solo que esta vez no voy a repetirlo 3 veces ni voy a esperar a que ustedes decidan si mi petición es válida o no. Flavio dio un paso hacia mí. Su mandíbula estaba tensa y pude ver ese gesto que hacía cuando estaba tratando de controlar su temperamento. Ese gesto que había heredado de su padre. Mamá, esto es ridículo. Solo vinimos a hablar contigo. A resolver las cosas como adultos. Los adultos llaman antes de presentarse en casa ajena, respondí, manteniendo mi postura firme en el sillón. Los adultos respetan la privacidad de los demás. Los adultos no entran sin permiso y luego exigen disculpas por ser confrontados. Brenda soltó una risa falsa, de esas que usan las personas cuando quieren hacer parecer que la otra persona está loca. ¿Casa ajena? Flavio creció aquí. Esta casa tiene tanto de él como de ti. Ahí estaba otra vez. La manipulación sutil pero efectiva. La idea de que porque mi hijo había crecido aquí, él tenía derechos permanentes sobre este espacio. Como si los hijos nunca crecieran. Como si nunca se independizaran. Como si las madres estuvieran obligadas a mantener sus puertas abiertas sin condiciones hasta el día de su muerte. Flavio creció aquí, es cierto, dije, mirando directamente a mi hijo. Pero ahora tiene su propia casa. Su propia vida. Y yo tengo derecho a tener la mía. Eso no me hace mala madre. Me hace una mujer que conoce sus límites. Tus límites, repitió Brenda con desprecio. Siempre hablando de tus límites. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que nosotros necesitamos? ¿O solo importan tus sentimientos? Me levanté entonces. No rápido, no con urgencia, sino con la dignidad de alguien que ha tomado una decisión y no va a dar marcha atrás. Ustedes pueden necesitar muchas cosas, Brenda. Pero lo que no pueden necesitar es mi sumisión. No pueden necesitar que yo renuncie a mi propio espacio, a mi propia paz, a mi propia forma de vivir solo para hacerlos sentir cómodos. Flavio se pasó ambas manos por la cara, como si yo fuera un problema imposible de resolver. No puedo creer que estés haciendo esto. Que estés eligiendo el orgullo por encima de tu propia familia. Esa palabra, familia, la usaban como un arma. Como si la palabra en sí misma justificara cualquier abuso, cualquier invasión, cualquier falta de respeto. Como si por ser familia, yo debiera tolerar cosas que nunca toleraría de un extraño. No estoy eligiendo el orgullo, respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. Estoy eligiendo mi dignidad. Y si ustedes no pueden ver la diferencia, entonces realmente no hay nada más que hablar. El aire fresco de la tarde entró por la puerta abierta. Pude escuchar a los vecinos hablando en el jardín de al lado. La vida continuaba afuera, normal, tranquila, mientras dentro de mi casa se desarrollaba esta batalla silenciosa por mi derecho a existir en mis propios términos. Brenda agarró su bolso con movimientos bruscos, dramáticos. No puedo creer lo egoísta que eres. Vine aquí con la mejor intención, tratando de arreglar las cosas, y tú me tratas como si fuera tu enemiga. No te trato como mi enemiga, dije, sosteniéndole la mirada. Te trato como alguien que no respeta mis límites. Hay una diferencia.
Ella caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo justo frente a mí. Estábamos tan cerca que pude oler su perfume caro, ese que Flavio le había comprado con dinero que antes usaba para ayudarme con los gastos de la casa. «Vas a terminar sola, Dolores», susurró con veneno en cada palabra. «Vas a terminar completamente sola en esta casa vacía, sin nadie que se preocupe por ti, sin nadie que te visite. Y cuando eso pase, vas a recordar este momento y te vas a arrepentir». No retrocedí. No bajé la mirada. Prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada por personas que me hacen sentir pequeña en mi propia casa. Brenda salió dando un portazo que hizo temblar el marco de fotos que colgaba en la pared del pasillo. Flavio todavía estaba parado en medio de la sala. Me miraba con una mezcla de decepción y confusión, como si no pudiera entender quién era esta mujer que estaba frente a él. Como si su madre sumisa, su madre complaciente, su madre que siempre decía que sí, hubiera desaparecido y en su lugar quedara una extraña. «¿De verdad vas a dejar que se vaya así?», preguntó con voz quebrada. «Yo no la estoy dejando ir», respondí, sintiendo un peso en el pecho pero manteniéndome firme. «Ella eligió irse. Ustedes eligieron venir sin avisar, sin respeto, exigiendo cosas que no tienen derecho a exigir. Yo solo estoy reaccionando a sus acciones». Él negó con la cabeza lentamente, como si yo fuera una causa perdida. «No te reconozco, mamá. No reconozco a esta persona fría que estás siendo». Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Porque era mi hijo. Porque lo había criado sola después de que su padre muriera. Porque había trabajado doble turno durante años para darle una educación, para comprarle ropa, para asegurarme de que nunca le faltara nada. Y ahora él me llamaba fría por no permitir que me pisotearan. «Tal vez no me reconoces porque nunca me conociste realmente», dije con voz suave pero firme. «Tal vez siempre asumiste que yo era solo tu madre. Solo alguien que existía para servirte, para aceptar todo, para nunca quejarme. Pero yo soy una persona completa, Flavio. Con sentimientos, con necesidades, con límites. Y merezco que esos límites sean respetados, incluso por ti». Él recogió las llaves de su auto que había dejado sobre la mesa del café. Las agarró con fuerza, tanto que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto no ha terminado, mamá. No puedes simplemente echarnos y esperar que todo se resuelva solo». «No espero que nada se resuelva», respondí. «Lo único que espero es que la próxima vez que quieran venir a mi casa, llamen primero. Que toquen el timbre. Que esperen a ser invitados. No es mucho pedir». Flavio caminó hacia la puerta, pero se detuvo justo en el umbral. No me miró cuando habló. «Brenda tiene razón. Vas a terminar sola». Y se fue. Cerró la puerta tras él, no con un portazo como lo había hecho su esposa, sino con un sonido suave y final que de alguna manera fue peor. Me quedé parada en mi sala vacía, escuchando el sonido del motor de su auto encendiéndose, alejándose por la calle. El silencio que siguió fue absoluto. Me senté de nuevo en mi sillón. Mis manos temblaban ahora que estaba sola. La adrenalina que me había mantenido fuerte durante la confrontación empezaba a desvanecerse, dejando en su lugar un agotamiento profundo. Pero no me arrepentía. No sentía culpa. Solo sentía un cansancio antiguo, acumulado durante años de poner las necesidades de otros por encima de las mías. Miré alrededor de mi sala. Los mismos muebles que había comprado hace décadas. Las mismas cortinas que había cosido a mano. Las mismas fotografías en las paredes mostrando momentos de una familia que ahora parecía estar desintegrándose. Pero algo había cambiado. No era la casa. Era yo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi propio espacio. Dueña de mis propias decisiones. Me levanté y caminé hacia la cocina. Todo estaba todavía como Brenda lo había reorganizado hace 2 semanas. Las tazas que yo usaba diariamente estaban en el estante más alto, donde apenas podía alcanzarlas. Las especias estaban ordenadas alfabéticamente en lugar de por frecuencia de uso como yo las tenía. Los platos grandes que solo usaba para ocasiones especiales estaban al frente, mientras que los pequeños que usaba todos los días estaban al fondo. Abrí cada gabinete. Saqué cada plato, cada taza, cada especiero. Los puse todos sobre la mesa de la cocina. Y lentamente, con cuidado, empecé a reorganizar todo de nuevo. A mi manera.
en el orden que a mí me funcionaba, en los lugares donde yo podía alcanzarlo sin esfuerzo. Me tomó 2 horas. 2 horas de mover cosas de un lugar a otro, de recordar dónde había estado cada cosa antes, de reclamar mi propio espacio centímetro a centímetro. Cuando terminé, me preparé un café. Lo tomé en mi taza favorita, la que tenía flores pintadas a mano y que ahora estaba de nuevo en el lugar exacto donde debía estar. Me senté en la mesa de la cocina y bebí despacio, saboreando no solo el café sino también la sensación de estar en mi propia casa, con mis cosas en mi orden, sin nadie juzgándome, sin nadie diciéndome que le estaba haciendo mal. Afuera empezaba a oscurecer. Las luces de los faroles se encendieron automáticamente. Escuché el sonido de los autos pasando por la calle, de los vecinos cerrando sus puertas, del mundo continuando su ritmo normal. Y yo estaba aquí, en mi cocina, en mi casa, sola pero no vencida. Sola pero no quebrada. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación y por primera vez en mucho tiempo no me sentí pesada al levantarme. No había mensajes en mi teléfono. Ni de Flavio ni de Brenda. Ni siquiera de Adriana, mi hija, lo cual era extraño porque ella siempre me escribía por las mañanas para preguntar cómo había dormido. Me preparé un desayuno tranquilo. Pan tostado con mantequilla, café recién hecho, un poco de fruta. Me senté en el pequeño comedor junto a la ventana que daba al jardín y comí despacio, disfrutando cada bocado sin prisa, sin expectativas, sin interrupciones. Era un lujo simple pero profundo. El lujo de ser dueña de mi propio tiempo. Después del desayuno, tomé una decisión. Caminé hasta el cajón donde guardaba las cosas importantes y saqué la llave extra que le había dado a Flavio años atrás. La sostuve en mi mano, sintiendo el peso frío del metal. Esta llave representaba acceso. Representaba la confianza de que en caso de emergencia, mi hijo podría entrar y ayudarme. Pero esa confianza había sido violada. Esa llave se había convertido en un instrumento de invasión. Llamé a un cerrajero. El hombre llegó 1 hora después, un señor de unos 50 años con manos callosas y una sonrisa amable. «Buenos días, señora. ¿Necesita cambiar las cerraduras?» «Sí», respondí sin dudar. «Todas las cerraduras. La puerta principal, la puerta de atrás, la puerta del garaje. Todas». Él no preguntó por qué. Simplemente asintió y comenzó a trabajar. Me gustó eso de él. Me gustó que no asumiera que tenía derecho a conocer mis razones. Me gustó que simplemente hiciera su trabajo y me tratara como una cliente que sabía lo que quería. Mientras él trabajaba, yo me senté en el porche delantero con una taza de té. Los vecinos pasaban caminando, algunos me saludaban, otros simplemente seguían su camino. La señora Martínez, que vivía 3 casas más abajo, se detuvo frente a mi jardín. «Buenos días, Dolores. ¿Todo bien?» «Todo bien, gracias», respondí con una sonrisa genuina. «Solo haciendo algunos cambios necesarios». Ella asintió con complicidad, como si entendiera más de lo que yo había dicho. A veces los cambios son buenos. A veces son necesarios. Se despidió y continuó su camino, dejándome con la sensación de que no estaba tan sola como Brenda había predicho. El cerrajero terminó su trabajo en 2 horas. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas. «Aquí tiene, señora. Cerraduras de alta seguridad. Nadie va a entrar aquí sin su permiso». Le pagué $50 extra además de su tarifa normal. Por la rapidez, le dije. Y por no hacer preguntas. Él sonrió, guardó el dinero y se fue. Me quedé parada en la puerta de mi casa con las llaves nuevas en la mano. 3 juegos. 1 para mí. Los otros 2 los guardé en mi caja de seguridad. No iba a repartirlos. No todavía. Tal vez nunca. Cerré la puerta y puse el seguro. El sonido fue diferente. Más firme. Más definitivo. Caminé por toda la casa verificando cada ventana, cada entrada posible. Todo estaba asegurado. Todo estaba bajo mi control. Por primera vez en años, mi casa se sentía realmente mía. No solo en el sentido legal de propiedad, sino en el sentido profundo de santuario personal. Un lugar donde nadie podía entrar sin mi consentimiento explícito. Pasé el resto del día organizando cosas que había dejado pendientes durante meses.
Revisé documentos viejos, tiré papeles que ya no necesitaba, ordené fotografías en álbumes. Encontré fotos de Flavio cuando era niño. Su sonrisa brillante, sus ojos llenos de inocencia. Me pregunté en qué momento ese niño dulce se había convertido en el hombre frío que había estado en mi sala el día anterior. O tal vez siempre había sido así y yo simplemente no había querido verlo. El teléfono sonó alrededor de las 5 de la tarde. Era Adriana. «Mamá, ¿estás bien?», Flavio me llamó. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que había corrido a contarle su versión de los hechos a su hermana. «Estoy bien, hija», respondí con calma. «¿Qué te dijo Flavio?». Hubo una pausa. Pude escuchar a Adriana respirar del otro lado de la línea, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me dijo que tuvieron una pelea fuerte, que lo echaste de la casa, que fuiste muy dura con Brenda. ¿Eso te dijo?, pregunté, sin rastro de emoción en mi voz. Sí, mamá. Está muy preocupado. Dice que no te reconoce, que estás actuando de forma extraña. Me senté en el sillón, sosteniéndole el teléfono con firmeza. Adriana, déjame contarte lo que realmente pasó. Y le conté. Le conté sobre la invasión mientras yo estaba en el baño. Le conté sobre la falta de respeto, sobre la exigencia de disculpas, sobre cómo Brenda había reorganizado mi cocina sin permiso semanas atrás. Le conté todo sin dramatizar, sin agregar emociones innecesarias. Solo los hechos. Cuando terminé, Adriana guardó silencio por un largo momento. Mamá, entiendo que te sintieras invadida. ¿Pero no crees que echarlo fue un poco extremo? Es tu hijo. Ahí estaba. La primera señal de que esto no iba a ser tan simple como yo esperaba. Adriana, mi propia hija, ya estaba minimizando lo que había pasado. Ya estaba sugiriendo que mi reacción había sido exagerada. Adriana, si un extraño entrara a tu casa sin permiso mientras estás en el baño, ¿qué harías?, pregunté. Eso es diferente, mamá. Flavio no es un extraño. Es tu hijo. Tiene llave porque tú se la diste. Tenía llave, corregí. Ya cambié las cerraduras. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo a través de la línea telefónica. ¿Cambiaste las cerraduras? Mamá, ¿te das cuenta de lo grave que es eso? Flavio va a sentirse completamente rechazado. Flavio me rechazó a mí primero cuando decidió que mi privacidad no importaba, respondí. Cuando decidió que mi espacio podía ser invadido sin consecuencias. Yo solo estoy protegiendo lo que me queda de dignidad. Adriana suspiró. Ese suspiro largo y cansado que las personas usan cuando piensan que están tratando con alguien imposible. Mamá, sé que has estado sola desde que papá murió. Sé que a veces te sientes incomprendida. Pero no puedes aislarte de tu propia familia. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que yo estaba actuando así porque estaba sola, porque estaba triste, porque no estaba pensando con claridad. Como si establecer límites fuera un síntoma de soledad patológica en lugar de un acto de amor propio. No me estoy aislando, Adriana. Estoy estableciendo límites saludables. Hay una gran diferencia. Los límites saludables no incluyen cambiar cerraduras y echar a tu hijo de la casa, respondió ella, y pude detectar un tono de frustración en su voz. Los límites saludables son exactamente eso cuando la alternativa es permitir que violen tu espacio repetidamente, dije, sintiendo que la conversación empezaba a tomar el mismo rumbo que la confrontación con Flavio. Adriana, no te llamé para pelear. Solo quería que supieras mi versión de lo que pasó. Está bien, mamá. Pero creo que deberías pensar en esto. Flavio es tu hijo. Brenda es su esposa. Ellos son tu familia. ¿De verdad quieres destruir esas relaciones por un malentendido? Un malentendido. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Todo lo que había pasado, toda la invasión, toda la falta de respeto, reducido a un simple malentendido. No es un malentendido, hija. Es un patrón de comportamiento que he tolerado durante demasiado tiempo. Bueno, mamá, solo piénsalo. Voy a hablar con Flavio, a ver si puedo ayudar a calmar las cosas. Tal vez podamos reunirnos todos y hablar con calma. No respondí inmediatamente. Sabía lo que Adriana estaba tratando de hacer. Estaba tratando de ser la mediadora, la que mantiene la paz familiar.
Pero la paz que ella buscaba era la paz que requería que yo cediera, que yo me disculpara, que yo aceptara comportamientos inaceptables solo para mantener la ilusión de armonía. Si quieres hablar con Flavio, adelante, dije finalmente. Pero no voy a participar en ninguna reunión donde se espere que yo me disculpe por establecer límites. Nadie está diciendo que tengas que disculparte, respondió Adriana rápidamente. Demasiado rápidamente. Lo cual me hizo saber que exactamente eso era lo que se esperaba. Solo que hablemos. Como adultos. Como familia. Ya veremos, dije, sin comprometerme a nada. Te quiero, hija. Pero necesito que entiendas que no voy a cambiar de opinión sobre esto. Yo también te quiero, mamá. Solo estoy preocupada por ti. Nos despedimos y colgué el teléfono. Me quedé sentada en el silencio de mi sala. La conversación con Adriana había confirmado mis peores sospechas. Esto no iba a terminar con la simple expulsión de Flavio y Brenda de mi casa. Esto iba a escalar. La familia iba a tomar bandos. Iban a intentar convencerme de que estaba equivocada. Iban a usar palabras como amor, comprensión, familia, para hacer que me sintiera culpable por protegerme a mí misma. Pero algo en mí había cambiado. Algo fundamental se había desplazado después de esa confrontación. Por primera vez en mi vida, no me importaba ser vista como la mala de la historia si eso significaba mantener mi dignidad intacta. No me importaba ser llamada difícil, complicada, o cualquier otro adjetivo que quisieran usar para describirme. Porque sabía la verdad. Y la verdad era que yo merecía respeto. Merecía privacidad. Merecía paz en mi propia casa. Esa noche, antes de dormir, revisé todas las puertas una vez más. Todas estaban cerradas. Todas estaban aseguradas. Nadie iba a entrar sin mi permiso. Me acosté en mi cama sintiendo algo que no había sentido en años. Seguridad. No la seguridad de tener familia alrededor, sino la seguridad de tener control sobre mi propio espacio, mi propio tiempo, mi propia vida. Los siguientes 3 días fueron extrañamente tranquilos. No recibí más llamadas de Flavio ni de Brenda. Adriana me escribió un par de mensajes breves preguntando cómo estaba, pero no mencionó nada sobre reuniones familiares ni intentos de mediación. Era como si todos hubieran decidido darme espacio. O tal vez estaban planeando algo. Con mi familia, nunca se sabía. Aproveché esos días para hacer cosas que había postergado durante meses. Fui al mercado y compré exactamente lo que quería sin tener que pensar en los gustos de nadie más. Reorganicé mi closet y doné ropa que ya no usaba. Contraté a un jardinero para que arreglara el jardín del frente que había descuidado durante el invierno. Limpié a fondo cada rincón de la casa, no porque estuviera sucia, sino porque quería reclamar cada espacio como mío. El cuarto día, mientras regaba las plantas del porche, el señor Vargas, mi vecino de al lado, se acercó por encima de la cerca que separaba nuestras propiedades. Buenos días, Dolores. Se ve muy bien el jardín. Gracias, Gonzalo, respondí con una sonrisa. El señor Vargas era viudo como yo. Su esposa había muerto hace 3 años y desde entonces vivía solo en esa casa grande. Ocasionalmente intercambiábamos saludos cordiales, pero nunca habíamos tenido conversaciones profundas. Escuché que el cerrajero estuvo aquí el otro día, dijo con cautela. Todo bien. Me quedé quieta por un momento, decidiendo qué tanto compartir. Pero había algo en su tono que no era chismoso, sino genuinamente preocupado. Todo bien. Solo haciendo algunos cambios necesarios. Él asintió, sin presionar por más detalles. Entiendo. A veces uno necesita sentir que su casa es realmente suya. Especialmente a nuestra edad. Esas palabras resonaron en mí más de lo que él probablemente imaginaba. Exactamente, dije, sintiendo un alivio extraño al ser comprendida sin tener que explicar. ¿Sabe? Mis hijos también creen que tienen derecho a entrar cuando quieran solo porque crecieron aquí, continuó el señor Vargas, apoyándose en la cerca. Después de que Marta murió, pensaron que necesitaba supervisión constante. Me cambiaron los muebles, reorganizaron mi cocina, hasta quisieron contratar a una enfermera para que viviera conmigo. ¿Y qué hizo?, pregunté, genuinamente curiosa. Les dije que si no respetaban mi espacio, no serían bienvenidos en él. Fue difícil. Hubo lágrimas, hubo acusaciones.
Me dijeron que estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí mismo. Pero al final tuvieron que aceptar que yo todavía puedo tomar mis propias decisiones. Nos quedamos en silencio por un momento, compartiendo esa comprensión silenciosa de personas que han luchado por mantener su autonomía frente a familiares bien intencionados pero invasivos. Gracias por compartir eso, dije finalmente. A veces uno piensa que es el único que está lidiando con estas cosas. No estás sola en esto, Dolores. Y no deje que nadie la haga sentir mal por defender su espacio. Usted trabajó toda su vida. Crió a sus hijos. Hizo todo lo que se esperaba de usted. Ahora tiene derecho a vivir como quiera. Esas palabras me acompañaron el resto del día. Tenía derecho a vivir como quisiera. Era un concepto tan simple pero tan revolucionario para alguien como yo, que había pasado décadas poniendo las necesidades de otros primero. Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Dolores? Soy Emilia, la prima de tu difunto esposo. La voz al otro lado era formal pero no hostil. Emilia y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella vivía en otra ciudad y solo nos veíamos en reuniones familiares grandes, funerales o bodas. Hola, Emilia. ¿Cómo estás?, pregunté, preguntándome por qué me estaba llamando después de años sin contacto real. Estoy bien, gracias. Mira, te llamo porque Adriana me contactó. Me contó lo que pasó con Flavio y pensé que tal vez sería bueno que habláramos. Por supuesto. Adriana estaba movilizando a la familia extendida. Estaba creando una red de personas que pudieran convencerme de que estaba equivocada. Era una táctica clásica. Cuando no puedes resolver algo directamente, traes refuerzos que hablen desde la experiencia, desde la sabiduría de los años, desde la autoridad de ser familia. No hay mucho que hablar, Emilia, dije con calma. Establecí límites que fueron violados. Tomé medidas para protegerme. Eso es todo. Dolores, entiendo que te sientas molesta. Pero Adriana está muy preocupada. Dice que cambiaste las cerraduras y que ni siquiera quieres hablar con Flavio. Eso parece muy extremo. Ahí estaba otra vez esa palabra. Extremo. Como si proteger mi propio hogar fuera una reacción desproporcionada. ¿Tú permitirías que alguien entrara a tu casa sin avisar mientras estás en el baño?, pregunté directamente. Emilia hizo una pausa. Bueno, no. Pero Flavio es tu hijo. Eso es diferente. No es diferente, respondí. El respeto no depende de los lazos de sangre. De hecho, la familia debería respetar más, no menos. Dolores, sé que has estado sola desde que Héctor murió. Sé que ha sido difícil para ti, pero aislarte de tus hijos no es la solución. Otra vez la misma narrativa. Como si mi viudez me hubiera dejado emocionalmente incapacitada para tomar decisiones racionales. Como si mi soledad fuera la causa de mi necesidad de límites en lugar de ser precisamente la falta de límites lo que me había hecho sentir sola incluso cuando estaba rodeada de familia. No me estoy aislando, Emilia. Estoy estableciendo las condiciones bajo las cuales estoy dispuesta a relacionarme con mi familia. Bueno, esas condiciones están causando mucho dolor. Flavio está destrozado. Brenda está ofendida. Adriana está en el medio, tratando de mantener la paz. ¿De verdad vale la pena todo este conflicto por un incidente que probablemente fue solo un malentendido? Respiré profundo. Sabía que explicarle a Emilia era inútil. Ella ya había decidido de qué lado estaba. Ya había adoptado la versión de Adriana, que probablemente había adoptado la versión de Flavio, que era la versión donde yo era la villana irracional. Emilia, aprecio que te hayas tomado el tiempo de llamar. Pero no voy a cambiar de opinión. Y agradecería que no te involucraras más en esto. Es un asunto entre mis hijos y yo. Dolores, solo estoy tratando de ayudar. Solo quiero que la familia esté bien. La familia estará bien cuando todos aprendan a respetar los límites de los demás, dije firmemente. Hasta entonces, va a haber incomodidad. Y esa incomodidad es necesaria. Emilia suspiró con frustración. Está bien. Veo que ya tomaste tu decisión. Solo espero que no te arrepientas cuando sea demasiado tarde. Gracias por tu preocupación, dije sin emoción.
Cuídate. Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Mi mano temblaba ligeramente. No por miedo ni por arrepentimiento, sino por la frustración de tener que defender repetidamente decisiones que deberían ser obvias. ¿Por qué era tan difícil para todos entender que yo tenía derecho a privacidad en mi propia casa? Esa noche preparé mi cena favorita. Pollo asado con vegetales y un vaso de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Decidí que esta era una ocasión especial. No porque estuviera celebrando algo externo, sino porque estaba celebrando algo interno. Estaba celebrando el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, estaba poniendo mis necesidades primero sin sentirme culpable por ello. Comí despacio, saboreando cada bocado. Puse música suave en el estéreo, algo que no hacía cuando la familia visitaba porque siempre había ruido, conversaciones, televisión encendida. La casa estaba en silencio excepto por la música, y era un silencio hermoso. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. Después de cenar, me senté en el porche trasero con mi vino. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo. Hacía frío, pero me había puesto un suéter grueso. El jardín trasero necesitaba trabajo también, pero eso podía esperar. Por ahora, simplemente disfruté de estar sentada en mi propio espacio, en mi propio tiempo, sin tener que responder a nadie. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Adriana. Mamá, Emilia me dijo que hablaron. Por favor, considera al menos reunirte con nosotros. Solo para hablar. No tiene que ser confrontacional. Solo queremos entenderte. Leí el mensaje 2 veces. La palabra entenderte me llamó la atención. Como si yo fuera un enigma que necesitaba ser descifrado. Como si mis acciones fueran tan incomprensibles que requerían una reunión familiar para ser interpretadas. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y seguí mirando las estrellas. Sabía que eventualmente tendría que responder. Sabía que esta situación no iba a resolverse sola. Pero por ahora, en este momento, en mi porche, con mi vino y mi música, yo estaba bien. Estaba más que bien. Estaba en paz. Y esa paz valía más que cualquier reconciliación forzada que requiriera que yo sacrificara mi dignidad. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Escuché a los grillos cantando en la oscuridad. La vida continuaba. El mundo seguía girando. Y yo estaba aquí, firme, entera, sin quebrarme bajo el peso de las expectativas ajenas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. No por logros externos, no por lo que había hecho por otros, sino simplemente por mantenerme firme en lo que sabía que era correcto. Terminé mi vino y entré a la casa. Lavé mi plato, mi copa, dejé todo ordenado. Revisé las cerraduras una vez más antes de irme a dormir. Todo estaba seguro. Todo estaba bajo control. Me acosté en mi cama y por primera vez en semanas, no me costó trabajo quedarme dormida. El viernes por la mañana, una semana después del incidente con Flavio, estaba tomando café en la cocina cuando escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el carro de Adriana. Mi corazón se aceleró. No me había avisado que vendría. Pero al menos había tocado el timbre en lugar de intentar entrar directamente. Eso era algo. Caminé hasta la puerta y la abrí. Adriana estaba parada en el porche con una bolsa de pan dulce en las manos y una sonrisa cautelosa en el rostro. Hola, mamá. Traje pan de la panadería que te gusta. ¿Puedo pasar? La miré por un momento largo. Parte de mí quería cerrar la puerta. Parte de mí sabía exactamente por qué estaba aquí y no tenía ganas de lidiar con otra conversación sobre límites y familia. Pero era mi hija. Y a diferencia de su hermano, al menos había tenido la decencia de tocar. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Adriana entró y caminó directamente a la cocina como siempre lo hacía. Puso la bolsa sobre la mesa y me miró con esos ojos que había heredado de su padre. ¿Cómo has estado?, preguntó. Bien, respondí, sirviéndole una taza de café sin que me lo pidiera. Era un gesto automático, años de ser madre. ¿Y tú? Preocupada, admitió, sentándose en una de las sillas. Mamá, han pasado 7 días. Flavio está devastado. No duerme bien. Brenda está furiosa. Y tú estás aquí sola sin hablar con nadie. Hablo con gente, dije,
sentándome frente a ella. Hablé con el cerrajero, con el jardinero, con el señor Vargas de al lado. No estoy aislada, Adriana. Simplemente estoy eligiendo con quién paso mi tiempo. Adriana tomó un sorbo de café, ordenando sus pensamientos. Mamá, sé que Flavio no debió entrar sin avisar. Lo entiendo. ¿Pero no crees que ya fue suficiente? ¿No crees que el castigo ya fue demasiado largo? Castigo. Esa palabra me molestó más de lo que esperaba. No estoy castigando a nadie, Adriana. Estoy protegiendo mi espacio. Hay una diferencia. Pero cambiaste las cerraduras. Eso es extremo, mamá. Eso le dice a Flavio que ya no confías en él. No confío en él, dije sin dudar. No después de lo que hizo. La confianza se gana con acciones, no con vínculos de sangre. Adriana dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, eres su madre. Él te ama. Cometió un error. No podemos simplemente superarlo y seguir adelante. Yo ya lo superé, respondí con calma. Establecí límites claros y seguí adelante con mi vida. Son ustedes los que no pueden superarlo. Son ustedes los que siguen presionando para que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Y cómo eran antes?, preguntó Adriana, con un tono de frustración creciente. Éramos una familia. Nos visitábamos. Compartíamos comidas. Estábamos presentes en la vida del otro. Ahora ni siquiera contestas los mensajes de Flavio. Antes yo toleraba comportamientos que me hacían sentir pequeña en mi propia casa, dije, mirándola directamente a los ojos. Toleraba que Brenda reorganizara mis cosas sin permiso. Toleraba que Flavio tomara decisiones sobre mi vida sin consultarme. Toleraba ser tratada como una anciana incapaz en lugar de como una mujer adulta con plena capacidad de decidir. Adriana se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba estresada. Nadie te ve como incapaz, mamá. Solo queremos ayudarte. Solo queremos estar cerca de ti. ¿Ayudarme con qué exactamente?, pregunté. Tengo 70 años, no 90. Todavía puedo caminar, cocinar, manejar mi propia casa. No necesito que nadie reorganice mi cocina o entre sin avisar para verificar que sigo viva. Mamá, papá murió hace 5 años. Viviste sola todo este tiempo. Es normal que nos preocupemos. Ahí estaba otra vez. La muerte de mi esposo usada como justificación para invalidar mi autonomía. Tu padre murió, es cierto. Pero yo no. Yo sigo aquí, viviendo mi vida, tomando mis propias decisiones. Y el hecho de que esté sola no significa que esté desvalida. Adriana respiró profundo, claramente tratando de mantener la calma. Está bien. Entiendo tu punto. Pero mamá, tienes que entender el nuestro también. Flavio se siente rechazado. Brenda se siente atacada. Yo estoy atrapada en el medio tratando de mantener a la familia unida. Nadie te pidió que estuvieras en el medio, dije suavemente pero firmemente. Este conflicto es entre Flavio, Brenda y yo. No tienes que resolverlo. Pero eres mi madre, dijo Adriana, y por primera vez su voz se quebró un poco. Y él es mi hermano. ¿Cómo no voy a tratar de arreglarlo? Hay cosas que no se pueden arreglar, hija. Hay cosas que simplemente tienen que cambiar. Y lo que tiene que cambiar aquí es la forma en que tu hermano y su esposa me tratan. Adriana sacó un pan de la bolsa y lo partió en pedazos pequeños sin comerlo, solo como una forma de mantener sus manos ocupadas. Mamá, ¿qué quieres? ¿Qué tiene que pasar para que esto se resuelva? Quiero que Flavio entienda que violó mi privacidad. Quiero que Brenda deje de tratarme como si fuera un problema que necesita ser manejado. Quiero que ambos respeten que esta es mi casa y que yo establezco las reglas aquí. ¿Y si ellos están dispuestos a disculparse? Si prometen no volver a entrar sin avisar. La miré con escepticismo. ¿Están dispuestos a hacer eso? ¿O me estás preguntando hipotéticamente? Adriana no respondió de inmediato, lo cual me dio la respuesta. Mamá, creo que si tú dieras el primer paso, si demostrarás que estás dispuesta a perdonar, ellos estarían más abiertos a disculparse. No, dije simplemente. No voy a dar el primer paso cuando yo no hice nada malo.
No voy a disculparme por establecer límites. No voy a hacer que mi dignidad sea negociable para mantener la paz familiar. Nadie está pidiendo que te disculpes, dijo Adriana rápidamente. Solo que seas un poco más flexible. Que entiendas que ellos también están dolidos. Ellos están dolidos porque les puse límites. Eso es su problema, no el mío. Yo estoy dolida porque violaron mi espacio y luego me exigieron disculpas. Esas dos cosas no son equivalentes. Adriana dejó escapar un suspiro largo y cansado. Mamá, eres tan terca. No soy terca, respondí. Soy firme. Hay una diferencia. La terquedad es negarse a cambiar sin razón. La firmeza es mantener tus valores incluso cuando es incómodo. Bueno, tu firmeza está destrozando a esta familia, dijo Adriana, con un tono más agudo ahora. Flavio apenas me habla porque sabe que vine aquí. Brenda publicó algo en redes sociales sobre suegras tóxicas. Todo esto se está saliendo de control. ¿Brenda hizo qué?, pregunté, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Publicó algo vago, no te mencionó directamente. Pero todos sabemos de quién está hablando. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. La rabia que sentía no era del tipo explosivo. Era fría, calculada, definitiva. Brenda ahora estaba llevando esto al ámbito público. Estaba tratando de humillarme públicamente, de crear una narrativa donde yo era la villana tóxica y ella la víctima inocente. Eso confirma exactamente por qué tomé la decisión correcta, dije sin voltearme. Brenda no tiene respeto por mí. Y Flavio permite ese comportamiento. No voy a someterme a eso. Mamá, por favor. Solo ven a cenar este domingo. Una cena familiar normal. Podemos hablar de todo esto con calma. Me di vuelta para mirarla. ¿Quién más va a estar ahí? Solo nosotros. Tú, yo, mi esposo, Flavio y Brenda. Nadie más. Solo familia cercana. ¿Y se espera que yo me disculpe?, pregunté directamente. Adriana dudó. Se espera que todos hablen desde el corazón, que expresen cómo se sienten, que encontremos una forma de avanzar juntos. Eso no responde mi pregunta. Adriana se puso de pie. Mamá, no puedo prometerte exactamente cómo va a desarrollarse la conversación, pero puedo prometerte que todos tendrán la oportunidad de hablar. No voy a ir, dije con firmeza. No voy a sentarme en una mesa donde se espera que yo justifique mis límites o que negocie mi dignidad. Entonces, ¿qué? ¿Vas a estar sola para siempre? ¿Vas a cortar a toda tu familia de tu vida? Si mi familia solo quiere estar en mi vida bajo sus términos, sin respetar los míos, entonces sí, prefiero estar sola. Adriana agarró su bolso con movimientos bruscos. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloró. No puedo creer que estés eligiendo esto. Yo no estoy eligiendo nada, respondí. Ustedes eligieron cuando decidieron que mis límites no importaban. Yo solo estoy respondiendo a esa elección. Adriana caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y me miró una última vez. Mamá, te amo. Pero no te entiendo. No entiendo cómo puedes preferir estar sola antes que hacer un pequeño esfuerzo por mantener a tu familia unida. El esfuerzo que me pides no es pequeño, dije con voz suave pero inquebrantable. Me estás pidiendo que sacrifique mi dignidad, que acepte comportamientos irrespetuosos, que viva según los términos de otros en mi propia casa. Eso no es un pequeño esfuerzo. Eso es renunciar a mí misma. Adriana negó con la cabeza lentamente y salió. No dio un portazo, pero el sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Me quedé parada en medio de mi sala, escuchando el motor de su auto alejándose. La bolsa de pan dulce seguía sobre la mesa de la cocina. Lo miré por un largo momento. Luego lo empaqué y lo guardé en el refrigerador. Tal vez lo comería después. O tal vez no. En este momento, no tenía apetito. Los días siguientes a la visita de Adriana fueron más difíciles de lo que esperaba. No porque me sintiera culpable, sino porque empecé a notar el patrón de manipulación que se estaba formando alrededor de mí. Adriana me enviaba mensajes diarios. No agresivos, no confrontacionales, sino mensajes cargados de preocupación y melancolía. Mamá, solo quiero que sepas que te extraño.
Papá estaría triste de ver a la familia así. ¿Recuerdas cuando éramos felices todos juntos? Cada mensaje era una pequeña puñalada diseñada para hacerme sentir responsable de la fractura familiar. Para hacerme sentir que yo era quien estaba destruyendo algo hermoso en lugar de simplemente protegiendo algo esencial. No respondía todos los mensajes. Solo algunos. Respuestas cortas y cordiales que no abrían puertas a conversaciones más profundas. El martes recibí una llamada de mi cuñada, la esposa de mi hermano fallecido. Clara y yo siempre habíamos mantenido una relación distante pero cordial. Dolores, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Su voz era dulce, demasiado dulce. Estoy bien, Clara. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, Adriana me contó lo que está pasando con Flavio. Qué situación tan difícil. Por supuesto que Adriana le había contado. La red se estaba expandiendo. Más personas siendo reclutadas para convencerme de que estaba equivocada. Es una situación que estoy manejando, respondí con neutralidad. Dolores, sabes que siempre te he admirado. Criaste a tus hijos sola después de que Héctor murió. Eres fuerte. Pero a veces la fortaleza también significa saber cuándo ceder un poco. Ahí estaba. El cumplido seguido de la sugerencia de que mi fortaleza actual era en realidad debilidad disfrazada. No estoy siendo inflexible por orgullo, Clara. Estoy estableciendo límites que debí haber establecido hace años. Lo sé. Pero Dolores, tú sabes cómo es esto de envejecer. Nuestros hijos se preocupan. A veces son sobreprotectores. Pero lo hacen desde el amor. El amor no justifica la falta de respeto, respondí. Y la preocupación no justifica la invasión de privacidad. Clara suspiró. Tienes razón. ¿Pero vale la pena perder a tu familia por esto? Mira, yo sé lo que es estar sola. Desde que tu hermano murió, mis hijos son todo lo que tengo. No imagino cómo sería mi vida si los alejara. Yo no los estoy alejando, dije, sintiendo mi paciencia agotarse. Ellos están eligiendo alejarse porque no aceptan que yo tenga límites. Bueno, tal vez si explicaras mejor tus razones. Clara, con todo respeto, no te llamé para hablar de esto. Y agradecería que Adriana dejara de involucrar a toda la familia en un asunto que es entre mis hijos y yo. El silencio que siguió fue incómodo. Solo estoy tratando de ayudar, Dolores. Solo quiero que la familia esté bien. La familia estará bien cuando todos aprendan que respetar límites es parte de amarse, dije. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mi corazón latía rápido. No disfrutaba ser cortante con la gente, pero estaba cansada de tener que justificar decisiones básicas de dignidad y respeto. Esa tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Dolores. Soy el padre Ramírez de la parroquia. Adriana me compartió tu número. Me gustaría platicar contigo si tienes un momento. El padre Ramírez. Ahora estaban involucrando a la iglesia. Era brillante, tenía que admitirlo. ¿Qué mejor manera de hacerme sentir culpable que traer a un representante de Dios a la conversación? Padre, con todo respeto, esto es un asunto familiar privado, escribí de vuelta. Entiendo, hija. Pero a veces una perspectiva externa puede ayudar. La familia es sagrada. El perdón es sagrado. Tal vez podríamos hablar sobre cómo sanar estas heridas. Respiré profundo antes de responder. Padre, yo perdono. Pero perdonar no significa permitir que el comportamiento continúe. Perdonar no significa renunciar a límites saludables. Por supuesto que no, hija. Pero la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres y a nuestros hijos. A mantener la unidad familiar. Y también nos enseña que cada persona es un templo, respondí. Que nuestro cuerpo y nuestro espacio merecen respeto. No voy a profanar mi propio templo para mantener una paz falsa. No hubo respuesta después de eso. O el padre Ramírez estaba considerando mis palabras o estaba consultando con Adriana sobre qué decir a continuación. El miércoles por la mañana encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Dentro había una carta escrita a mano con la letra de Brenda. Mi primer instinto fue tirarlo sin leer.
Pero la curiosidad pudo más. Abrí la carta y empecé a leer. Dolores, sé que no estamos en buenos términos en este momento. Sé que piensas que no te respeto. Pero quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido porque me preocupo por ti. Cuando reorganicé tu cocina, fue porque vi que tenías dificultad para alcanzar cosas. Cuando visito sin avisar, es porque quiero asegurarme de que estés bien. No soy tu enemiga. Soy la esposa de tu hijo y parte de esta familia. Flavio está destruido. No duerme. No come bien. Llora por las noches pensando que perdió a su madre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que tu hijo sufra así? Todo esto puede terminar si simplemente hablas con nosotros. Si nos das otra oportunidad. Si recuerdas que la familia es para siempre. Te queremos, Dolores. Pero no podemos seguir así. Leí la carta 2 veces. Era un ejemplo perfecto de manipulación emocional disfrazada de preocupación. Cada línea diseñada para hacerme sentir culpable. Para hacerme sentir responsable del sufrimiento de Flavio. Para hacerme creer que yo tenía el poder y por lo tanto la obligación de terminar esto. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No iba a responder. No iba a caer en ese juego. Si Flavio estaba sufriendo, era porque estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, no porque yo fuera cruel. Pero la carta me afectó más de lo que quería admitir. Porque a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. Y la idea de que estuviera sufriendo me dolía. Pero no lo suficiente como para sacrificar mi dignidad. El jueves recibí una llamada de mi médico. Señora Garza, su hija Adriana llamó preguntando por su salud. Dijo que estaba preocupada porque usted no ha ido a sus citas regulares. Sentí la sangre hervirme. Doctor Méndez, yo no he faltado a ninguna cita. Mi última revisión fue hace 3 semanas y todo estaba perfecto. Sí, lo sé. Por eso la estoy llamando. Quería asegurarme de que usted estuviera bien y también informarle que su hija está haciendo estas llamadas. Gracias por decirme, doctor. Estoy perfectamente bien. Y apreciaría que si mi hija o cualquier miembro de mi familia llama preguntando por mi salud, usted les recuerde las leyes de privacidad médica. Por supuesto, señora Garza. Solo quería mantenerla informada. Cuando colgué, mis manos temblaban de rabia. Adriana estaba ahora cuestionando mi salud mental. Estaba creando una narrativa donde yo estaba enferma, donde mi comportamiento era resultado de algún deterioro cognitivo. Era una táctica común. Si no pueden invalidar tus argumentos, invalidan tu capacidad mental. Llamé a Adriana inmediatamente. Ella contestó al segundo timbre. Mamá. Adriana, llamaste a mi médico. Silencio. Mamá, solo estaba preocupada. No has estado actuando como tú misma. No he estado actuando como la versión de mí que a ti te conviene. Corregí. Hay una diferencia. Y no vuelvas a llamar a mi médico. No vuelvas a cuestionar mi salud mental solo porque no estoy de acuerdo contigo. Mamá, no estoy cuestionando tu salud mental. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Si querías asegurarte de que estuviera bien, me hubieras llamado a mí. No a mi médico. No a Clara. No al padre Ramírez. A mí. ¿Cómo supiste del padre Ramírez?, preguntó, claramente sorprendida. Porque me contactó. Como todos los demás que has reclutado para esta campaña de hacer que yo me sienta culpable. No es una campaña, mamá. Es gente que te quiere y está preocupada. Es manipulación, Adriana. Y lo sabes. Estás tratando de crear presión social para forzarme a ceder. Estás usando mi fe, mi familia, mi salud, todo como arma en contra mía. Eso no es cierto, dijo ella, pero su voz sonaba menos segura ahora. Es absolutamente cierto. Y voy a decirte algo una sola vez. No voy a cambiar de opinión. No importa cuánta gente involucres. No importa cuántos mensajes reciba. No importa si el Papa mismo me llama. Mis límites no son negociables. Mamá. No. Adriana. Escúchame bien. Te amo. Amo a tu hermano. Pero no voy a permitir que ustedes o nadie más me hagan sentir mal por protegerme a mí misma. Y si eso significa que tengo que estar sola, entonces estaré sola.
pero lo haré con mi dignidad intacta. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero había algo más también. Una sensación de claridad, de línea en la arena finalmente trazada. Esa noche me senté en mi sala y escribí una lista. En un lado, puse todas las formas en que mi familia había intentado manipularme en las últimas 2 semanas. Mensajes emocionales. Llamadas de familiares lejanos. Involucrar a la iglesia. Cuestionar mi salud. En el otro lado, puse todas las veces que yo había cedido en el pasado. Todas las veces que había ignorado mis propios sentimientos para mantener la paz. La lista del lado de la manipulación era larga. La lista del lado de mis concesiones era aún más larga. Y ahí, mirando esas 2 listas, entendí algo fundamental. Esto nunca había sido sobre un incidente. Esto era sobre un patrón de comportamiento que había durado años. Y ese patrón tenía que romperse ahora o nunca se rompería. El viernes por la tarde estaba regando las plantas del jardín delantero, cuando vi que el auto de Adriana se estacionaba frente a mi casa otra vez. Pero esta vez no venía sola. Flavio bajó del asiento del pasajero. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. No había sido invitado. No había llamado. Pero ahí estaba, caminando hacia mi propiedad con esa expresión que conocía demasiado bien. Esa mezcla de determinación y victimización que usaba cuando quería algo. Cerré la llave del agua y los esperé en el porche. No iba a invitarlos a pasar. No esta vez. Adriana llegó primero, con las manos extendidas en un gesto de paz. Mamá, por favor. Solo escúchanos. 5 minutos. No los invité, dije con calma. Y no recuerdo haber dado permiso para que vinieran. Flavio se detuvo al pie de los escalones del porche. Se veía cansado. Tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Parte de mí quiso abrazarlo, preguntarle qué le pasaba, cuidarlo como lo había hecho cuando era niño. Pero esa parte de mí ya no podía tomar decisiones. No cuando la otra parte sabía que ese cansancio era el resultado de enfrentar consecuencias, no de ser victimizado. Mamá, dijo Flavio con voz ronca. Necesito hablar contigo. Entonces deberías haber llamado primero. Haber pedido permiso. Haber respetado los límites que establecí. Límites, repitió con amargura. Me convertiste en un extraño. Mamá, cambiaste las cerraduras. No contestas mis llamadas. Me tratas como si fuera tu enemigo. Te trato como alguien que violó mi privacidad. Corregí. Hay una diferencia. Adriana subió los escalones lentamente. Mamá, por favor. Esto se está saliendo de control. Flavio ha estado muy mal. Brenda también. Todos estamos sufriendo. Y yo también sufrí, dije, manteniendo mi posición en la puerta. Sufrí cuando entraron sin permiso. Sufrí cuando me exigieron disculpas por defenderme. Sufrí cuando me trataron como si mis sentimientos no importaran. Pero nadie habla de ese sufrimiento. Flavio se pasó las manos por la cara, un gesto de frustración. Mamá, ya te pedí disculpas. No, no lo hiciste, respondí firmemente. Dijiste que entendías que estaba molesta. Dijiste que tal vez debiste avisar. Pero nunca dijiste lo siento por violar tu privacidad. Nunca reconociste que lo que hiciste estuvo mal. Está bien, dijo Flavio levantando las manos. Lo siento. Siento haber entrado sin avisar. Siento haberte hecho sentir invadida. ¿Es eso lo que querías escuchar? Ya podemos superar esto. Las palabras sonaban huecas. Sonaban como algo que alguien dice cuando quiere terminar una conversación incómoda, no como un reconocimiento genuino del daño causado. ¿Es eso lo que yo quería escuchar? Repetí. Flavio, esto nunca fue sobre lo que yo quería escuchar. Fue sobre respeto. Y una disculpa forzada no es respeto. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó, su voz subiendo de volumen. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Arrodillarme? ¿Suplicar? ¿Dejar que me castigues para siempre? No estás siendo castigado, dije, mi propia voz manteniéndose firme. Estás experimentando las consecuencias naturales de tus acciones. Eso no es castigo.
Es simplemente causa y efecto. Adriana se acercó más, poniéndose entre Flavio y yo como si fuera una mediadora. Mamá, entiendo que estés herida. Pero Flavio está aquí, tratando de arreglar las cosas. No cuenta eso para nada. Cuenta, admití. Cuenta que finalmente decidió venir a hablar. Pero vino sin avisar otra vez. Vino acompañado de ti como escudo. Y su disculpa suena más a conveniencia que a comprensión real. No puedes leer mi mente, mamá, dijo Flavio con frustración. No puedes decidir si mi disculpa es genuina o no basándote en cómo suena. Puedo decidir si la acepto o no basándome en el patrón de comportamiento que ha seguido, respondí. Flavio negó con la cabeza lentamente. Nada de lo que haga va a ser suficiente para ti, ¿verdad? Siempre vas a encontrar una razón para seguir enojada. No estoy enojada, dije, y era verdad. No sentía rabia. Sentía claridad. Sentía firmeza. Sentía paz con mi decisión. Simplemente estoy siendo realista sobre lo que necesito para sentirme segura en mi propia casa. ¿Y qué necesitas?, preguntó Adriana. Dímelo específicamente y lo haremos. Los miré a ambos. Mi hija con sus ojos suplicantes. Mi hijo con su expresión de derrota calculada. Y me di cuenta de algo importante. Ellos no estaban aquí para entenderme. Estaban aquí para encontrar la fórmula correcta de palabras que me hiciera ceder. Estaban aquí para resolver un problema, no para cambiar un patrón. Necesito que entiendan que esta casa es mía, dije lentamente. Que las decisiones sobre quién entra, cuándo entra, y bajo qué términos entra, son mías. No son negociables. No son democráticas. Son mías. Nadie está cuestionando eso, dijo Adriana rápidamente. Pero también somos tu familia. También tenemos derecho a estar en tu vida. Tienen derecho a estar invitados a mi vida, corregí. No tienen derecho a exigir acceso. Hay una diferencia fundamental. Flavio soltó una risa amarga. Esto es increíble. Soy tu hijo y tengo que pedir permiso para verte. Como si fuera un extraño. Cuando actúas sin respeto, sí, dije sin dudar. Cuando violas límites, sí. Cuando demuestras que no puedes ser confiado, sí. ¿Y cuándo termina esto?, preguntó Flavio. ¿Cuándo recupero tu confianza? Dame un plazo. Dame algo concreto. Cuando demuestres con acciones consistentes que entiendes el concepto de respeto, respondí. No puedo darte un plazo porque la confianza no funciona con calendarios. Se reconstruye con comportamiento. Adriana suspiró profundamente. Mamá, esto no puede seguir así. La familia te necesita. Los nietos preguntan por ti. Hay cumpleaños. Hay fiestas. Vas a perderte todo eso por orgullo. No es orgullo, repetí por enésima vez. Es dignidad. Y si mi familia solo me quiere en su vida bajo condiciones que requieren que yo renuncie a mi dignidad, entonces prefiero perderme esos eventos. No puedo creer lo egoísta que suenas, dijo Flavio, su voz cargada de resentimiento. Todo es sobre ti. Sobre tus sentimientos. Sobre tus límites. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que nosotros necesitamos? ¿Qué necesitan exactamente?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Necesitan tener acceso ilimitado a mi casa? ¿Necesitan reorganizar mis cosas sin permiso? ¿Necesitan entrar cuando quieran sin avisar? Porque si esas son sus necesidades, entonces tenemos un problema fundamental de compatibilidad. Necesitamos una madre, dijo Flavio, y por primera vez su voz se quebró un poco. Necesitamos saber que podemos contar contigo. Que no nos vas a rechazar cada vez que cometemos un error. Tienen una madre, dije suavemente. Y pueden contar conmigo. Pero tienen que entender que contar conmigo no significa que yo no tenga límites. No significa que tengo que aceptar cualquier comportamiento solo porque viene de ustedes. Entonces dame las nuevas llaves, dijo Flavio de repente. Si el problema es que entré sin avisar, dame las nuevas llaves y prometo llamar antes de venir. Prometo tocar el timbre. Prometo respetar tu espacio. Lo miré por un largo momento. Era una trampa bien diseñada. Si le daba las llaves, establecía que él todavía tenía derecho a tenerlas.
Si no se las daba, yo era la mala que no confiaba en su hijo. No, dije simplemente. ¿No?, repitió Flavio, incrédulo. Acabo de prometerte que voy a respetar tus límites, y aún así no confías en mí. La confianza no se restablece con promesas, dije. Se restablece con tiempo y con acciones consistentes. Cuando demuestres que puedes respetar mis límites sin tener acceso libre a mi casa, tal vez consideraré darte una llave otra vez. Tal vez. Esto es ridículo, dijo Flavio, su tono cambiando de súplica a rabia. Me estás tratando como a un criminal. Te estoy tratando como a alguien que violó mi confianza y ahora tiene que ganársela de vuelta, respondí. Si eso te hace sentir como un criminal, tal vez deberías considerar por qué tus acciones te generan esa sensación. Adriana se acercó a mí, bajando su voz como si estuviera compartiendo un secreto. Mamá, Brenda está planeando una cena familiar el próximo sábado. Va a estar toda la familia. Los primos, los tíos, todos. Sería horrible si tú no estuvieras ahí. Ahí estaba. La verdadera razón de esta visita. No era solo para disculparse o para hablar. Era para asegurarse de que yo asistiría a esa cena. Para asegurarse de que la imagen de familia perfecta se mantuviera intacta frente a los demás. No voy a ir, dije sin dudar. ¿Ni siquiera lo vas a considerar?, preguntó Adriana con desesperación. No hay nada que considerar. No voy a sentarme en una mesa donde se espera que actúe como si nada hubiera pasado. Donde se espera que sonría y pretenda que todo está bien solo para mantener las apariencias. Pero la familia va a preguntar, dijo Adriana. Van a querer saber por qué no estás ahí. Entonces diles la verdad, respondí. Diles que establecí límites y que esos límites no fueron respetados. Diles que elegí mi dignidad sobre la comodidad familiar. Flavio se dio la vuelta bruscamente, caminando de regreso hacia el auto. No puedo más con esto. No puedo seguir rogándole a mi propia madre que actúe como una persona normal. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Pero no cambié mi expresión. No permití que viera cuánto me afectaban. Nadie te está pidiendo que ruegues, Flavio. Solo te estoy pidiendo que respetes. Él se detuvo a mitad de camino hacia el auto y se dio vuelta para mirarme una última vez. ¿Sabes qué, mamá? Brenda tenía razón. Vas a terminar sola en esta casa. Y cuando eso pase, cuando realmente nos necesites y no estemos ahí, vas a recordar este momento. Las palabras de Flavio resonaron en mi mente durante todo el fin de semana. Vas a terminar sola. Era la amenaza que todos habían estado usando de diferentes formas. Como si la soledad fuera el peor destino posible. Como si estar sola fuera peor que estar acompañada por personas que no me respetaban. Pero mientras pasaban los días en mi casa tranquila, ordenada según mis propias preferencias, con mi propio ritmo y mis propias decisiones, me di cuenta de algo. La soledad que ellos me amenazaban ya la había estado viviendo. La había vivido cada vez que mi opinión era ignorada. Cada vez que mis sentimientos eran minimizados. Cada vez que tenía que sonreír y asentir mientras Brenda reorganizaba mi vida o Flavio tomaba decisiones sobre mí sin consultarme. El lunes por la mañana recibí un mensaje de un número que no reconocía. Dolores, soy Horacio, el esposo de Adriana. Necesitamos hablar. Es importante. No respondí de inmediato. Horacio siempre había sido neutral en los conflictos familiares. Rara vez se involucraba. Si él estaba contactándome, significaba que la situación había escalado más de lo que pensaba. Después de una hora, le respondí. ¿De qué necesitas hablar? La respuesta llegó casi inmediatamente. De la cena del sábado. Adriana está muy estresada. Flavio está peor. Todo esto se está saliendo de control. Solo necesito que entiendas la presión que están sintiendo. Leí el mensaje varias veces. La presión que ellos estaban sintiendo. No la violación que yo había experimentado. No el irrespeto que yo había soportado. La presión de ellos. Horacio, aprecio que te preocupes. Pero esto no es algo que se resuelva con que yo ceda para aliviar la presión de otros. Escribí de vuelta. Es algo que se resuelve cuando hay respeto mutuo. Lo entiendo. Pero Dolores, van a estar todos ahí. Primos, tíos,
gente que no ha visto a la familia junta en años. Si tú no estás, va a ser obvio. Va a haber preguntas. Va a ser incómodo para todos. Ahí estaba otra vez. La preocupación por las apariencias. Por lo que otros pensarían. Por la incomodidad de tener que explicar por qué la matriarca de la familia no estaba presente. La incomodidad es parte del proceso de establecer límites, respondí. Si mi ausencia causa preguntas, entonces esas preguntas necesitan ser hechas. Tal vez es hora de que la familia entienda que el respeto no es opcional. No hubo respuesta después de eso. Horacio había intentado su estrategia de razonamiento práctico y había fallado. Me pregunté quién sería el siguiente. ¿Cuántas personas más reclutarían antes de aceptar que yo no iba a cambiar de opinión? El miércoles, 3 días antes de la cena, algo cambió. Los mensajes pararon. Las llamadas cesaron. Era como si toda la familia hubiera decidido darme el tratamiento silencioso. Ni siquiera Adriana me escribió su mensaje matutino habitual. Al principio sentí alivio. Finalmente me habían dejado en paz. Pero a medida que pasaban las horas, comenzó a crecer una sensación extraña en mi estómago. No era culpa. No era arrepentimiento. Era la intuición de que algo se estaba gestando. Ese silencio no era aceptación. Era preparación. El jueves por la tarde salí a comprar algunas cosas al supermercado. Cuando regresé, noté algo extraño. Había marcas de llantas frescas en la entrada de mi casa. Alguien había estado aquí. Revisé todas las puertas. Todo estaba cerrado. Las nuevas cerraduras habían funcionado. Pero el hecho de que alguien hubiera intentado entrar me puso los nervios de punta. Llamé a Adriana. Contestó al quinto timbre. Mamá. ¿Estuviste en mi casa hoy? Pregunté directamente. Hubo una pausa. No, mamá. No he ido a tu casa desde la última vez. ¿Y Flavio? Otra pausa, más larga esta vez. No lo sé, mamá. No he hablado mucho con él últimamente. Está muy enfocado en prepararlo de este sábado. Esa respuesta me confirmó lo que sospechaba. Algo estaba siendo planeado para ese sábado. Algo más que una simple cena familiar. Adriana, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué están planeando? No están planeando nada, mamá. Solo es una cena. Solo queremos que la familia esté junta. No me mientas, dije con firmeza. Conozco a mi propia familia. Sé cuando algo se está cocinando. ¿Qué van a hacer en esa cena? Mamá, estás siendo paranoica, respondió Adriana, pero su voz sonaba nerviosa. Nadie está planeando nada en tu contra. Solo queremos pasar tiempo juntos como familia. Si solo quieren pasar tiempo juntos, ¿por qué todo el mundo dejó de contactarme de repente? ¿Por qué este silencio repentino? Porque nos pediste espacio, dijo Adriana. Nos pediste que dejáramos de presionarte. Eso es lo que estamos haciendo. No le creí, pero no tenía forma de probar nada. Está bien, dije finalmente. Solo quería asegurarme. Colgué y me quedé sentada en mi sala, mirando por la ventana. El sol empezaba a ponerse. Las sombras se alargaban en el jardín. Y yo no podía sacudirme esa sensación de que estaba a punto de pasar algo. Algo que requería que yo estuviera preparada. Pasé el viernes revisando todos mis documentos importantes. Mi testamento estaba en orden. Mis cuentas bancarias estaban solo a mi nombre. La escritura de la casa estaba asegurada en mi caja de seguridad en el banco. Todo lo que pudiera ser usado en mi contra estaba protegido. Tal vez estaba siendo paranoica como Adriana había sugerido. O tal vez estaba siendo inteligente. El sábado amaneció con un cielo despejado. Era un día hermoso. El tipo de día perfecto para una reunión familiar. Me preparé mi desayuno habitual y me senté en el comedor a comer en paz. No iba a ir a esa cena. Ya lo había decidido. Pero una parte de mí se preguntaba qué estarían diciendo sobre mí en mi ausencia. ¿Qué historia estarían contando para explicar por qué yo no estaba ahí? Alrededor de las 11 de la mañana, mientras estaba en el jardín podando algunas plantas, escuché que un auto se estacionaba frente a mi casa. Luego otro. Y otro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Caminé hacia el frente y lo que vi me dejó helada.
3 autos estacionados en fila. Del primero bajó Flavio con Brenda. Del segundo bajó Adriana con Horacio. Del tercero bajaron 2 personas que reconocí como primos lejanos. No habían venido a invitarme a la cena. Habían traído la cena a mí. O más bien, habían traído el tribunal familiar a mi puerta. Flavio caminó al frente del grupo. Su expresión era fría, determinada. Ya no había súplica en sus ojos. Solo resolución. Mamá, necesitamos hablar. Todos juntos. Ahora. Me quedé parada en mi jardín, con las tijeras de podar todavía en mi mano, mirando a mi familia acercarse a mi casa como si fuera una intervención. Y en ese momento supe con absoluta certeza que lo que estaba a punto de suceder definiría el resto de mi vida y de mis relaciones familiares para siempre. No van a entrar a mi casa, dije con voz clara y firme antes de que Flavio pudiera decir otra palabra. Dolores, por favor, dijo uno de los primos, Francisco, acercándose con las manos extendidas en un gesto de paz. Solo queremos hablar. Resolver esto como familia. Si querían hablar, debieron llamar primero. Pedir permiso. Esto es una emboscada, no una conversación. Brenda dio un paso al frente, con esa expresión de víctima ofendida que ya conocía tan bien. ¿Ves? Te lo dije, Flavio. No hay forma de razonar con ella. Está completamente cerrada. No estoy cerrada, respondí, manteniendo mi posición en el jardín. Estoy estableciendo límites claros. Y el primero es que nadie entra a mi casa sin mi permiso. Especialmente no un grupo de personas que obviamente planearon esto a mis espaldas. Adriana se separó del grupo y caminó hacia mí lentamente. Mamá, por favor. Solo escúchanos. Todos vinieron hasta aquí porque te quieren. Porque están preocupados. Adriana, si estaban preocupados, no habrían organizado esto como si fuera un juicio. No habrían esperado hasta que yo estuviera sola y vulnerable para presentarse todos juntos. Flavio soltó una risa amarga. ¿Vulnerable? Mamá, cambiaste las cerraduras. Nos cortaste de tu vida. Si alguien aquí es vulnerable, somos nosotros. Vulnerables a tus cambios de humor. A tus nuevos límites arbitrarios. Mis límites no son arbitrarios, dije, sintiendo la rabia subir pero controlándola. Son el resultado directo de comportamientos irrespetuosos que toleré durante demasiado tiempo. Francisco se acercó más. Dolores, nadie aquí quiere pelear. Solo queremos entender qué pasó. ¿Por qué de repente toda la familia está dividida? No es repentino, respondí. Es el resultado acumulado de años de ignorar mis necesidades. Solo que ahora finalmente decidí dejar de ignorarlas yo también. Brenda cruzó los brazos. Entonces dinos qué quieres. Dinos específicamente qué tenemos que hacer para que dejes de actuar como si todos fuéramos tus enemigos. La miré directamente. Quiero que se vayan de mi propiedad ahora mismo. Quiero que la próxima vez que alguien quiera hablar conmigo, llame primero y respete mi respuesta, sea cual sea. Quiero que entiendan que yo soy una persona adulta con plena capacidad de decidir sobre mi propia vida. Eso no es una solución, dijo Horacio. Eso es solo evitar el problema. El problema, dije con voz firme, es que ustedes creen que tienen derecho a exigirme cosas en mi propia casa. El problema es que organizaron esto sin mi consentimiento. El problema es que están aquí ahora, ignorando completamente lo que les estoy diciendo. Flavio dio un paso hacia mí. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Planeamos esto. Porque sabíamos que si te llamábamos, dirías que no. Porque sabíamos que si te preguntábamos, encontrarías una excusa. Así que sí, decidimos venir todos juntos para que finalmente nos escucharas. Y lo único que lograron, respondí con calma helada, es confirmar exactamente por qué necesito límites. Porque ninguno de ustedes respeta un simple no como respuesta. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver las miradas intercambiándose entre ellos. Pude ver la frustración, la confusión, la rabia contenida. Pero no retrocedí. No bajé la mirada. No permití que mi voz temblara. Tienen 2 opciones, dije finalmente. Se van ahora mismo de mi propiedad, o llamo a la policía y los hago retirar por invasión de propiedad privada. ¿Nos llamarías la policía?,
preguntó Adriana, con voz quebrada. A tu propia familia. Llamaría a la policía a cualquiera que invada mi propiedad después de haberle pedido que se retire, respondí. El hecho de que sean mi familia no les da derecho a violar la ley. Brenda soltó una risa incrédula. No puedo creer esto. Flavio, ¿ves? Tu madre está completamente fuera de control. Está amenazando con llamar a la policía a su propia familia. No estoy fuera de control, dije con voz tranquila. Estoy ejerciendo el control que siempre debía haber ejercido sobre mi propia vida y mi propio espacio. Saqué mi teléfono del bolsillo. Voy a contar hasta 10. Si para cuando llegue a 10 ustedes todavía están en mi propiedad, marco el 911. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Adriana. 1. Comencé a contar. Francisco levantó las manos. Está bien, está bien. Nos vamos. Nadie quiere problemas legales. 2. Flavio no se movió. Me miraba con una mezcla de incredulidad y algo que parecía ser dolor genuino. ¿De verdad nos vas a hacer esto? 3. Flavio, vámonos, dijo Brenda, jalándolo del brazo. No vale la pena. Déjala sola con su amargura. 4. Adriana empezó a caminar de regreso a su auto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Horacio la siguió, mirándome con una expresión que no pude descifrar. 5. Los primos ya estaban en su auto. Francisco me dio una última mirada, negando con la cabeza. 6. Solo quedaban Flavio y Brenda. Él seguía mirándome como si esperara que en cualquier momento yo cediera, que dijera que era una broma, que lo abrazara y dijera que todo estaba bien. 7. Vamos, Flavio, dijo Brenda con urgencia. Ya hicimos lo que pudimos. Ella decidió elegir su orgullo sobre su familia. 8. Flavio finalmente empezó a caminar hacia atrás, lentamente, sin dejar de mirarme. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés sola, cuando realmente nos necesites, no vamos a estar ahí. 9. Subieron al auto. Los motores se encendieron uno por uno. Y en ese momento, con mi dedo sobre el botón de llamada, con mi familia alejándose, sentí algo que no había sentido en años. Sentí poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre mi propia vida. Los autos se alejaron. Uno por uno desaparecieron por la calle. Me quedé parada en mi jardín, con el teléfono todavía en la mano, respirando profundamente. Mis manos temblaban ahora que todo había terminado. Pero no de miedo ni de arrepentimiento. Temblaban por la adrenalina, por la intensidad de lo que acababa de pasar. Caminé de regreso a mi casa y cerré la puerta tras de mí. El sonido del seguro encajando fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. Me senté en mi sillón, el mismo sillón donde todo esto había comenzado hace 2 semanas. La casa estaba en silencio absoluto. Un silencio que antes me hubiera asustado. Un silencio que mi familia me había amenazado que sería mi destino final. Pero en ese silencio, por primera vez en años, encontré paz. Encontré dignidad. Encontré a mí misma. No sabía si algún día Flavio o Adriana entenderían por qué hice lo que hice. No sabía si la familia alguna vez aceptaría mis límites o simplemente me borrarían de sus vidas. Y la verdad era que ya no me importaba tanto como antes. Porque había descubierto algo fundamental. Que estar sola con tu dignidad intacta es infinitamente mejor que estar acompañada por personas que requieren que renuncies a ella. Que el respeto no es negociable, ni siquiera con la familia. Especialmente no con la familia. Esa noche preparé mi cena favorita. Puse la mesa solo para mí, con mi mejor vajilla. Encendí una vela. Puse música suave. Y comí despacio, saboreando cada bocado, saboreando mi libertad, saboreando mi paz. Dolores Garza, 70 años, viuda, madre de 2, abuela de 3, finalmente había aprendido que a veces el amor más importante es el amor propio. Y que ninguna relación, por más sagrada que la sociedad la considere, vale más que tu propia dignidad. Las cerraduras nuevas permanecerían. Las llaves extra permanecerían guardadas. Y yo permanecería aquí, en mi casa, en mi espacio, viviendo según mis propios términos. Sola tal vez, pero jamás quebrada. Libre finalmente,
después de toda una vida de complacer a otros. Libre de ser simplemente yo.